Dos informaciones positivas en el mundo político es la elección en Alemania. Negociaron muy bien Angela Merkel con el Partido Socialdemócrata y han hecho gobierno. Oposición y gobierno se ponen de acuerdo para enrumbar el Estado alemán, que además es un factor fundamental en la Unión Europea. Y las elecciones italianas que acaban de terminar dentro de una desordenada actitud de los electores, porque quitaron de lado el Partido Democrático, que era el que organizaba la vida política italiana, le dieron mayoría a un grupo que era minoritario, pero que es anti-europeo y además contra la inmigración, y a la Liga del Norte. Ahí habrá que negociar. ¿Cómo expresar en política el término de la negociación? Bueno, acaba de nombrar dos noticias del mundo político internacional que ejemplifican el tema de la negociación. En el tema de Alemania, vimos cómo Angela Merkel le costó 6 meses hacer gobierno, y principalmente, bueno, porque su principal aliado, que es el Partido Socialdemócrata, bueno, internamente tenía o no veía con buenos ojos apoyar a Angela Merkel por el costo político que últimamente le ha costado a ese partido el apoyo a la Unión Cristiano-Demócrata, que es el partido de Angela Merkel. Entonces vimos incluso que a Schulz, que era el presidente del partido, le costó el cargo. Claro. ¿No? Pero vimos como entonces en ese proceso de Alemania, la negociación interna fue lo que hizo que se dilatara tanto el conformar gobierno, las negociaciones internas en cada uno de los partidos. Ahora se llegó en cara del Partido Socialdemócrata a un acuerdo de apoyar a Angela Merkel. El presidente va a salir de funciones, el presidente del Partido Socialdemócrata está recomendando a su principal asesora a que tome el puesto, y bueno, y vamos a ver entonces cómo ahora lo que queda pendiente es que Angela Merkel le presente al presidente de Alemania los ministros que la van a acompañar en esta nueva función, ¿no? Pero es una negociación interesante, porque no solamente la cúpula la que negocia, sí, no es solamente Angela Merkel y Schulz que encabezan los partidos, ni siquiera la dirección política, sino que van a las bases para que los demócratas cristianos se pronuncien, y los socialdemócratas también, con oposición interna. Claro, porque además que debemos recordar que en Alemania los partidos de ultraderecha últimamente han estado ganando mucho terreno por ese discurso anti-europeo, pero principalmente por ese discurso antimigratorio. ¿Okay? Recordemos que Alemania ha tenido un papel fundamental en todo lo que ha sido la coordinación y la recepción de migrantes de estas masas de Siria y de todos estos países árabes que han sufrido toda esta crisis terrible que están viviendo. Y bueno, y de una u otra manera le están pasando, ha habido un pase de factura, ¿no? Desde el punto de vista político, de la campaña. En Italia, como bien lo acaba de nombrar usted, el movimiento 5 estrellas, es lo mismo, ¿no? Es decir, un partido creció 3 veces más, ahora tiene 3 veces más diputados que lo que tenía en las últimas elecciones, y bueno, y ahora no hay una mayoría clara en lo que es el estamento político italiano, y vemos cómo entonces se van a tener que empezar a darse un conjunto de negociaciones, pero negociaciones en grupos que son de centro izquierda con grupos que son de derecha, ¿no? Y eso va a ser muy interesante, porque no va a ser muy fácil generar un acuerdo en Italia, porque tienen visiones muy encontradas. Tal vez vamos a ver que eso, aunque hay 4 opciones o 4 supuestos hojas de ruta para crear gobierno, creo que le va a costar mucho construirlo. Ahora, Italia tenía sus grandes partidos, demócrata cristiano, que gobernó mucho tiempo, socialista y comunista, un poco en la misma línea que Alemania, pero hay una explosión contra los partidos viejos y vienen todos estos grupos nuevos que van teniendo mucho más base electoral, ¿no? Sí, y algo que está creciendo mucho en Europa y que es muy preocupante, que vemos cómo estos partidos euroclécticos son los que están empezando a figurar, tienen un discurso muy llamativo. Populismo totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además con una gran xenofobia. Es decir, la culpa es, no tenemos por qué seguir siendo miembros de la Unión Europea, la culpa es de las políticas migratorias, tenemos que cerrar la frontera, mucho inmigrante ilegal, etc. Pero bueno, yo creo que al final las instituciones ponen coto al populismo y hacen que finalmente la política sea tomada y ejecutada de forma seria. Claro, son sistemas también parlamentarios
distinto al presidencialismo latinoamericano, donde Claro. se elige a un presidente muchas veces sin la mayoría necesaria. Aquí hay que llegar a acuerdos parlamentarios para tener la mayoría del 50%. Claro, y eso es lo que es importante, que a pesar de que un presidente en los sistemas parlamentarios tiene que buscar consensos y tiene que tomar en cuenta incluso las minorías. ¿Por qué la tiene que tomar? Porque tal vez Angela Merkel es canciller o un presidente de Italia es presidente por el apoyo de un partido que acaso tiene 5 diputados, 6 diputados. Claro. Y lo importante de eso entonces es que no hay la dictadura de las mayorías. Es decir, no se toman en cuenta entonces las voces disidentes, se escuchan aquellas voces que tal vez, bueno, no tuvieron mucho voto, pero que sí tienen un peso específico, dado que pueden entonces mover la balanza de un lado o a otro. Y en el caso de Gran Bretaña, que también era una negociación muy larga, introdujo su petición de ir a la Unión Europea, después votan y se salen de la Unión Europea. Hay que negociar las condiciones para ver cómo queda la situación frente a los 27 países que siguen siendo miembros de la Unión Europea. Sí, y tienen un problema ahorita muy grande, que es el tema de la frontera dura o frontera suave con En Irlanda. el caso de las dos Irlandas. Sí. Exactamente, porque entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Recordemos que, si bien es cierto, está el Brexit presente, recordemos que Irlanda, Escocia no se querían salir de la Unión Europea. Entonces hay una situación bien importante y bien interesante allí de negociación y de negociación comercial principalmente, que lo vamos a estar escuchando, yo creo que es noticia ya, y lo vamos a estar escuchando no solamente por el lado del Brexit y todas estas negociaciones de Inglaterra, del gobierno británico con la Unión Europea, sino que bueno, ahora Donald Trump con este conjunto de nuevos aranceles a las importaciones del acero, bueno, también, y se ha declarado ya una guerra comercial con Canadá y México. Vamos a ver que estos temas van a estar presentes muy al día de las noticias y son negociaciones comerciales puras. Incluso yo creo que en el caso de Estados Unidos, con este bloqueo o este conjunto de medidas en contra del acero importado, yo creo que eso va a ir entonces a la Organización Mundial del Comercio y lo más seguro que veamos entonces el órgano de solución de controversia tomando posición y bueno, llevando adelante un caso, que por cierto, el primer caso del órgano de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio fue el caso de la gasolina reformulada, que por supuesto lo ganó Venezuela al principio de lo que fue la OMC y que nos permitió entonces a nosotros nuevamente importar gasolina a los Estados Unidos. Ahora, estas negociaciones que parecieran predominar en el mundo europeo, en Estados Unidos son muy complicadas. Vimos que no hay acuerdo entre Trump y el Congreso en muchos puntos, como el de los Dreamers, los jóvenes que querían seguir trabajando en Estados Unidos y están expuestos a expulsarlos, o el del muro con México, que no se ha llegado absolutamente a nada, ¿no? Sí, en Estados Unidos recordemos que la imagen del presidente, además que hay unas instituciones que le ponen mucho coto, le ponen mucho cerco a lo que es el poder presidencial, recordemos también que en Estados Unidos los poderes políticos se manejan mucho en base a la opinión pública y en base a lo que son los lobbies, ¿no? Vemos entonces incluso cómo la National Rifle Association, después de la masacre de Florida, cómo ha llevado adelante un conjunto de políticas, etcétera, para tratar de mantener los beneficios que ellos tienen para la venta de armas. Ese es el tema de las armas, que también es muy problemático, sí, y donde también para el presidente es difícil porque llegó apoyado por los amigos del rifle, ¿no? Sí, claro, y además de eso que tienen un poder económico muy grande, y bueno, y además la National Rifle Association es del ala muy conservador en los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que por eso vemos que a veces la agenda de lo que dice un presidente de Estados Unidos para poderla ejecutar le cuesta mucho, no solamente porque tiene que ver cómo se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos, sino también porque está el tema de la opinión pública y los grupos de presión. De todas maneras, hay elecciones en Estados Unidos de medio término en noviembre y es posible que modifique la fuerza, sobre todo con la presencia demócrata, ¿no? Sí, yo creo que es posible que los demócratas puedan entonces cambiar la balanza dentro del Congreso de los Estados Unidos y así, por supuesto,